Buenas noches, profesor. Somos el grupo 5 y vamos a exponer nuestro trabajo de laboratorio. ¿Qué es la neumática? La neumática es una rama de la ingeniería que se encarga de aprovechar el aire comprimido como fuente de energía para accionar distintos mecanismos. Se utiliza ampliamente en la industria porque permite generar movimientos lineales o rotativos de forma rápida, limpia y segura. En los procesos de automatización, la neumática cumple un papel muy importante, sobre todo cuando se necesita mover, clasificar o posicionar piezas dentro de una línea de producción. Esto, esto se logra gracias al uso de cilindros neumáticos que transforman la energía del aire en movimiento y a las válvulas que controlan el paso del aire para ejecutar una secuencia determinada. Durante nuestro laboratorio podemos ver cómo la neumática se integra con la parte eléctrica y de control. En la estación de sorting, por ejemplo, los cilindros se utilizaban para activar los clasificadores y la tranquera, mientras que los sensores y preactuadores garantizan que las acciones se realicen en el momento correcto. En conclusión, la neumática es esencial en los sistemas de automatización industrial, ya que ofrece soluciones eficientes para el movimiento y control de procesos, lo que a su vez genera productividad y reduce la intervención humana en las tareas repetitivas. Buenas noches, ahora me toca ver lo que es la parte de enclavamiento. Una idea general de lo que es el enclavamiento es mantener activado todo el circuito, mantener activado o mantener retenido mediante un contacto. Y esto hace que fluya toda la corriente a través de todo el circuito y llegue a una bobina. Esto se hace mediante un cableado al pulsador. Ahora, el enclavamiento eléctrico en sí es un sistema de control y también de seguridad, dos partes, que se utiliza en circuitos eléctricos. En esta forma para impedir o para realizar la activación simultánea de dispositivos o cualquier mecanismo, pueden ser motores o bobinas, ¿no? Y también para mantener activado o retenido después de haber sido accionado momentáneamente, en este caso de seguridad. Ahora, específicamente en el curso, el enclavamiento de retención de marcha o paro, a veces también llamado retención eléctrica, para un motor, circuito o bobina, como lo comento, ¿no? En este caso, al pulsar el botón de inicio momentáneo, un contacto auxiliar, en este caso puede ser relé o contactor, se cierra y a la vez realimenta a sí mismo, manteniendo la bobina energizada. Bueno, el enclavamiento generalmente se implementa usando dispositivos como contactos, relé, que ya les comenté, pulsadores o, bueno, algunos contactos auxiliares también, que en cierta forma puede ayudar a la lógica del enclavamiento. El circuito finalmente lo podemos desactivar pulsando un botón de paro, normalmente cerrado, que corta en este caso la alimentación a la bobina o cualquier mecanismo, desenclavando el circuito. Siguiente. Bueno, buenas noches. En este caso voy a hablar un poco de marco teórico en base al diagrama electroneumático que estamos viendo en la pantalla, ¿no? En base al ejercicio que se ha realizado. Pues en este ejercicio, como podemos ver, ahí se presenta un sistema electroneumático formado por tres cilindros. Tenemos el cilindro A, B y C. Cada uno de estos cilindros está controlado por una válvula que dirige el aire comprimido para que el cilindro se extienda o se retraiga. En el caso, por ejemplo, del cilindro A y C, las válvulas son monoestables, como se puede ver en la figura, ¿no? Es decir, que regresan a su posición inicial cuando se corta la señal. Mientras que el cilindro B usa una válvula biestable, ¿no? Que mantiene su posición hasta recibir una orden. Ahora, lo más importante son los sensores de fin de carrera, como podemos ver el A1, A2, B1, B2, C1 y C2, ¿no? Estos están ubicados al final de cada cilindro, ¿no? Y se encargan pues de avisar si el cilindro ya llegó a su posición. Esa señal es la que permite continuar con el siguiente paso de la secuencia. El sistema también cuenta pues con relés y solenoides, ¿no? Los solenoides son los que mueven las válvulas, ¿no? Y los relés funcionan como la lógica que decide cuándo activar o desactivar, ¿no? Cada uno de ellos. Bueno, en conclusión, podemos decir que este diagrama pues nos muestra cómo los cilindros, las válvulas, los sensores y los relés trabajan de manera coordinada para que el proceso ocurra en el orden correcto, ¿no? Es un pues claro ejemplo de cómo la electroneumática permite automatizar tareas en la industria de una forma segura y precisa.
Voy a dar pase a mi compañero que va a hacer el desarrollo de este ejercicio. Buenas noches. A continuación, yo voy a explicar lo que es el desarrollo de la secuencia propuesta. En este caso, la secuencia es A más, C más, A menos, B más, B menos y C menos. Tenemos un botón de inicio que es este de aquí. Procedemos a simular. Como posición de inicio tenemos a los tres cilindros neumáticos retraídos. Damos, pulsamos el botón inicio y podemos ver que como primer paso se energiza, cierra circuito y se energiza el relé K1, en el cual seguidamente se va a producir un enclavamiento. En el circuito de potencia vemos que al ocurrir el enclavamiento se cierra un contacto K1 del relé y energiza lo que es el solenoide A más menos, el cual permite el cambio de posición de de la electroválvula para que el cilindro para que el cilindro se extienda. Como podemos ver, se realiza el cambio y el cilindro empieza a salir. Una vez que el cilindro salga, eh, va a detectar como final de carrera el sensor A2, el cual una vez llegada al final de carrera, se activa lo que es el sensor A2, como podemos ver acá en el circuito de potencia, cierra contacto y energiza lo que es el solenoide C más menos. Es por ello que la válvula C más menos cambia de posición y es donde el cilindro C sale, se extiende. Una vez extendido, se va a activar y llegar a su final de carrera, se activa lo que es el sensor C2. Como vemos acá en el circuito de mando, cierra circuito y se energiza lo que es el relé K2. Posteriormente se produce también lo que es un enclavamiento para poder, para poder mantener lo que es el cilindro C extendido, como podemos ver acá. Seguidamente, eh, al ocurrir lo que es el- 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 la energización de relé K2, se abre uno de sus contactos normalmente cerrado y desenergiza lo que es el relé K1, por lo tanto la válvula A más menos regresa a su posición al ser monoestable y el cilindro A se retrae. Seguidamente, este, al retraerse, se cierra circuito lo que es el sensor A1, por lo tanto, en el circuito de potencia, energiza lo que es el solenoide B más. Por lo tanto, la electroválvula biestable cambia su posición y es ahí donde el cilindro B se extiende. Una vez extendido y llegando a su final de carrera, se activa lo que es el sensor B2 para posteriormente cerrar circuito en esta parte y energizar lo que es el relé K3. Se energiza el relé K3 y es ahí donde se activa lo que es la válvula B menos, el solenoide B menos, para que la electroválvula retorne. Y es ahí donde el cilindro B se retrae. Al retraerse, se activa lo que es el sensor B1, y como podemos observar en el circuito de mando, cierra contacto y se energiza lo que es el relé fin.
Al energizarse el relé fin, tenemos acá en el circuito de potencia un contacto normalmente cerrado que posteriormente se va a abrir. Es aquí donde desenergiza lo que es el selenoide C++ y la electroválvula monoestable retorna. Y es aquí donde el cilindro C se contrae o se retrae. Al retraerse, detecta lo que es el sensor C1 y en el circuito de mando, como podemos ver, este contacto cerrado se va a abrir para desenergizar todo lo que es ambos circuitos. Y en esta etapa es donde se culmina la secuencia. Doy el pase a mi compañero para que hable con las conclusiones. Bueno, en la parte final, las conclusiones, bueno, hemos entendido pues el papel de cada, cuál es la función, ¿no? De cada sensor, cada actuador, ¿no? Y relés, ¿no? Para este control de proceso industrial, ¿no? Luego identificamos los distintos tipos de sensores estudiados, ópticos, biotipos, etcétera, así como las funciones que cumplen en la detección de los distintos materiales, ¿no? Con los que se trabajan pues en la industria. Luego, con el uso pues del programa FluxSwing, se pudieron, ¿no? Diseñar y probar diferentes secuencias electroneumáticas, lo que permitió observar de forma clara la lógica de control y el funcionamiento de los cilindros neumáticos. El desarrollo de la práctica fortaleció la relación entre la teoría revisada en la clase y bueno, también con lo aprendido del laboratorio, ¿no? Algo que podemos recomendar es, bueno, seguir practicando, ¿no? Para poder ver de una manera más sencilla, para poder eh, manejar pues estos circuitos de una forma más fácil, ¿no? Para programar en el PLC, luego complementar la simulación con ejercicios en equipos reales, en máquinas reales, eh, tener bastante contacto con ello, ¿no? Practicar, luego comparar las ventajas y desventajas de cada tipo de sensor para aprender a seleccionar, ¿no? De manera adecuada. Y bueno, mantener el trabajo colaborativo en los laboratorios, ya que pues permite intercambiar ideas con los compañeros, ¿no? Y bueno, también relacionar lo aprendido con ejemplos en la industria local, con el fin de entender para qué sirve, ¿no? Y entender todas las aplicaciones pues, que nos puede dar este programa para aplicarlos en la industria. Gracias.